Eso nos permitió ponernos al día con muchas herramientas que nosotros no sabíamos que se utilizaban y evitar errores. Antes de Jason, lo que utilizábamos era el sistema Excel, solamente Excel, y nos dimos a la tarea de comenzar a buscar un proveedor para poder solventar esta deficiencia que teníamos en el área financiera, recursos humanos, porque había muchas cosas que internamente no sabíamos de fórmulas, y son cambios muy positivos, ¿verdad? Porque es algo más claro, más conciso, más, digamos, al punto, que el personal tuviera su reporte al día, ¿verdad? Que lo busque en la página. Cada colaborador puede ingresar, ver sus vacaciones, ver su comprobante, tener varios respaldos que antes no teníamos. Nos ha apoyado en agilidad. Además de su implementación, cuando se hizo, recibimos un gran respaldo, una gran guía. Jason, como empresa, siempre están dispuestos a ayudarte. Si no entiendes algo, te hacen videollamadas o te hacen videoconferencias, y siempre tengo seguridad de que si tengo alguna duda, va a ser respaldada por ellos. Lo recomendamos con una empresa que es seria y nos da los respaldos que nosotros necesitamos. Bueno, muy buenos días a todos y todas. En este día quiero darle las gracias a nuestras dos speakers. Sé que habíamos eh, puesto tanto a Coralia del Salvador como a Katia, pero bueno, por temas de agenda se nos complicó un poquito. Pero traemos hoy a Sofi Sánchez, que también es gran colaboradora de nosotros desde Guatemala, experta y consultora en bienestar laboral, liderazgo femenino y de productividad consciente. Y obviamente, pues tenemos también a nuestra líder de webinars y invitada de lujo siempre, a doña Laura Hernández, estratega de desarrollo de talento y cultura de Elevate Consulting. Bienvenidas, y vamos a nada más a refrescar por acá, ya que tenemos a Sofi en Guatemala, a Laura en Costa Rica, ver de dónde nos visitan hoy los participantes, y nos pueden poner ahí en el chat de qué país nos están visitando para también irnos guiando. Vamos a ver por aquí, y ahí ya les estamos dejando los datos de contacto de nuestras dos speakers. No sean tímidos y tímidas, pónganos ahí de dónde nos están visitando. No veo a nadie en el chat. Pongan ahí Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá. Ahí estamos. Pamela Vargas tenemos de Costa Rica. Eso, Pamela. ¿De dónde más tenemos gente? Guatemala. Muy bien, Guatemala, Costa Rica. Súper, súper, súper. Muy, muy, muy bien. Bueno, entonces vamos a ir arrancando. San Luis Potosí de México, lindísimo por ahí, por San Luis Potosí. Guatemala también. Tenemos Costa Rica, Costa Rica. Siempre hacemos esta dinámica porque ya nos ha tocado gente que nos viene a visitar desde Ecuador, Perú, México. Entonces, siempre es un gusto saludarles a todas y todos desde allá. Guatemala, México, Ana Lilia Rodríguez de México. Súper, Ana Lilia. Bueno, Ale Ortega desde México también. Bueno, no, muy bien, súper. Bueno, el día de hoy estamos hablando de un tema súper interesante. Estamos hablando de un tema que lo denominamos del bienestar al ROI. Entonces, vamos a ver, a tanto a Sofi como a Laura, o Laura y Sofi, quisiera como esa breve intro que nos den desde su perspectiva, ¿qué es bienestar empresarial? ¿Verdad? Porque bienestar es muy amplio, y me interesa muchísimo entender por qué lo estamos pegando con el ROI, ¿verdad? Porque hablamos de métricas que generan valor para las organizaciones. Entonces, si nos dan ese contexto, y de ahí ya arrancamos con las preguntas. No sé cuál de las dos quiere arrancar. Veo aquí en pantalla a Sofi, no sé si le entras vos, de una. Gracias. Bueno, mucho gusto a todos. Me da de verdad mucho gusto estar acá. Em, Respondiendo a lo que dice Alex, en mi experiencia, el tema del bienestar implica, dentro de las organizaciones, implica entorno.
implica liderazgo, implica acciones consistentes y por ende eso impacta en la cultura. Entonces, en palabras básicas, bienestar organizacional o bienestar laboral tiene que ver con este entorno en el que las personas se están desarrollando y se están desenvolviendo para pues ir moviéndose en la cultura dentro de las organizaciones. Es básicamente eso. Ok. ¿Y Laura, de tu lado? Gracias. Sí, sí, buenos días a todas y a todos. Un placer, como siempre, estar compartiendo acá. Y más que algo magistral, pues queremos dejarles abierto el chat también para que sea un intercambio de ideas, de preguntas, de comentarios. Si quieren ir escribiendo por ahí, para nosotras será espectacular para ir siguiendo un poquito de lo que les va generando la conversación. Em, bueno, a tu pregunta, Alex, yo creo que es algo que nos trae acá mi pensamiento, mi sentir con respecto a cuando me preguntan qué es bienestar. Yo digo que es más cómo se siente una persona un domingo en la noche o un lunes a las 8 de la mañana cuando piensa en su trabajo, ¿verdad? Es más que un programa o una inversión, es esa parte de cómo conecta el colaborador, independientemente de si es líder, si es contribuidor individual, cómo conecta con la empresa, con su trabajo, con sus funciones, con su líder, como decía Sophie, que al final enmarca una sombrilla más general, ¿verdad? Yo pienso que el bienestar no es solo cómo está la gente emocionalmente, ¿verdad? Sino también cómo lo abraza o la abraza la organización, que si bien lo traducimos en el mismo lenguaje que está diciéndonos Sofi, es la cultura, ¿verdad? No es solo em, la parte blanda, sino también lo que abraza, digamos, la cultura en términos de funciones, de responsabilidades, ¿verdad? De confianza, de claridad, de acompañamiento. Y pues no es una iniciativa aislada, así como voy a hacer una actividad y esto se llama bienestar, sino más bien es un conjunto de criterios y características de cómo hace sentir al colaborador y cómo vive esa experiencia dentro de una organización. Así lo veo yo. Y eso está muy bien y aquí igual, como decías vos, y qué bueno que lo traes a colación en el sentido de que estos temas mucho es de que la gente que está conectada hagan sus comentarios y pongan porque igual Sí. nosotros podemos tener una serie de temas y preguntas que queremos explicar, pero en esta serie de webinars que hemos venido haciendo, el mayor aprendizaje lo hemos tenido de parte de la gente que se une. Entonces, a esa pregunta, Laura, y en el tema y en el contexto de bienestar al ROI, ¿verdad? Mi pregunta Ujú, es, ¿qué es lo que estaba pasando por ahí y por qué seguimos viendo el bienestar? O sea, vos lo decías, que lo es muy importante, pero ¿cómo? Es difícil de conectar esos con los resultados de la empresa o sí ustedes dos como expertas lo ven directamente a que si hay un ROI positivo cuando implementamos o cuando desarrollamos un programa de bienestar en una compañía. O es una locura más que trae la gente de recursos humanos y cuando se llega a finanzas y al gerente general, dicen, no, otro poco de plata que me van a sacar aquella. Entonces, ¿qué tan ajá. importante es hablar el lenguaje del negocio y los indicadores para medir estos resultados? Entonces, ahí les dejo la pregunta y veamos a ver si alguien tiene algo que ya puso en práctica y que ya también nos puede compartir resultados. ¿Ok? Ve, Alex, yo pensaría, porque eso que estás diciendo es súper interesante. Yo en el mundo corporativo lo viví y ahora con mis clientes también lo escucho, pero me recuerdo de frases como em, esas cosas que le gustan hacer a usted, o sea, que me gustan hacer a mí,
No, no, eso, y de verdad a la gente le gusta esas carajaditas, decimos en Costa Rica, ¿verdad? Y yo me moría de la risa, porque yo decía, bueno, qué interesante que a veces a nivel de liderazgo, a nivel ejecutivo, todavía no entienden el impacto que esto tiene. Y por eso yo considero que todavía en este momento hay una desconexión importante en las organizaciones. No digo que todas, pero sí puedo decir que bastantes, ¿verdad? Porque al final, a través de los años, el bienestar lo hemos gestionado como algo bonito, como las actividades, como las iniciativas, que incluso de una vez etiquetamos que hace recursos humanos, ¿verdad? Las charlas, los beneficios, y ahí es donde realmente todo se rompe, digamos, donde todo está desconectado. ¿Por qué? Porque el bienestar más bien no debería empezar con una pregunta como, ¿qué hacemos para la gente? ¿Verdad? Esa no debería ser la pregunta que nosotros no nos deberíamos contestar, sino qué está pasando en la organización, ¿verdad? Que ya incluso afecta los resultados. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos esa forma de ver las cosas, entonces empezamos, ahora sí, un poquito lo que decía Sofi, a medir los temas de liderazgo, a revisar los temas de rotación, a ver cómo impacta esto en nuestra cultura, a ver el desgaste emocional que hay a veces en las personas, ¿verdad? El síndrome este de la silla vacía, yo estoy ahí, pero estoy en cuerpo, pero no estoy en pensamiento, estoy en otro lugar y entonces no rindo igual, mi productividad, porque tengo baja la motivación, no rinde igual. Y entonces ese programa de bienestar, como lo llamamos en muchas empresas erróneamente, ¿verdad? Eh, tenemos que empezar a transformarlo y a mirarlo como una palanca más bien para el negocio, ¿verdad? Cómo conectamos esa cultura, cómo conectamos ese liderazgo, cómo conectamos decisiones del talento, porque obviamente si esto no va a impactar el negocio, pues no es sostenible. Cuando yo presento este tipo de programas, digamos, en las empresas, normalmente la traducción tiene que ser en números, pero en números de lo que le va a retornar a la organización. O sea, voy a invertir esto, pero además el retorno va a estar dado en este porcentaje. ¿Y cómo lo medimos? Bueno, vuelvo al mismo punto. Un poco el tema de la rotación, ¿verdad? Si la gente está motivada, si está feliz en su lugar de trabajo, pues no se va a querer mover. Midiendo la experiencia de los colaboradores, cómo está el clima organizacional, cómo está el tema de la experiencia en las diferentes etapas de su vida profesional en una empresa. Cómo medimos también el impacto, digamos, en función de unión, de equipo, de liderazgo, de cómo está la toma de decisiones de mi liderazgo. Y eso, si se lo traducimos en términos de costos a un CEO o a un gerente general, pues por supuesto que vuelvo a la misma expresión que usaron conmigo, esas carajaditas sí hacen sentido, ¿verdad? Pero no es una actividad X que se me ocurrió, sino forma parte de una estrategia completa, ¿verdad? Así lo vemos en función de traducirlo en términos financieros o de negocio, Alex. Bueno, antes uno diría a largo plazo, hoy por hoy es mediano plazo, ¿verdad? Porque uno no sabe lo Sí. que va a pasar. Bueno, vamos a ver, me encanta, creo que tiraste muchas cosas ahí. En este momento hay más de 40 personas, casi 50 personas. Quisiera preguntarle a la audiencia, ¿cuántos de ustedes ya tienen programas de bienestar y qué resultados les están dando para que pongamos a calentar aquí el chat en El chat. sentido a participación? Y todo eso para esperar y ir desarrollando esto. eh, bueno, como decís vos, de esas carajaditas, y quisiera regresarme a Sofi, ok, cuando ya ustedes presentan, vamos a decir, ustedes que están afuera, pero hoy por hoy, si estuvieran como líderes de recursos humanos, ¿verdad? Al no entender muy bien la gerencia general, se abruma, ¿verdad? Se abruma y por dónde empezar, ¿ok? Entonces, Sofi, ¿cómo se puede incorporar el bienestar de forma práctica, dinámica?
en las empresas y veamos a ver cuánta gente ya lo tiene implementado y qué resultados le ha dado, que nos los puedan compartir. No queremos el detalle ni el nombre de la compañía, pero por lo menos que nos digan, ah, sí, vean, nosotros hicimos esto, y eso nos sirve también para un poquito de estadística, ¿verdad? Porque eso siempre es importante. Los números, podemos hacer un baseline de que si tenemos casi 50 personas y solo 10 han implementado esto, entonces hay un gap y hay una muy buena oportunidad, y para eso son este tipo de conversatorios, para que también la gente se quede con la idea de cómo hay que desarrollarlo, cómo hay que implementarlo, que existen personas como ustedes y que definitivamente esto no es algo en el aire, sino que perfectamente lo podemos aterrizar, como decía Laura, a una parte muy medible de la organización, ¿verdad? Entonces, Sofi, de tu lado, y veamos a ver si tenemos ahí gente que nos está compartiendo sus ideas. Dale, Sofi. Gracias. Eh, Mira, Alex, lo más importante aquí es irnos por lo simple, porque tendemos a pensar que integrar el bienestar a la organización tiene que ser algo pomposo, una cosa innovadora. Si nos vamos a los principios del Kaizen, por ejemplo, que no necesariamente el enfoque es, bueno, es la mejora continua, pero el Kaizen aplicado al tema de prácticas de bienestar se trata de cosas sencillas, pequeñas, pero que generan impacto. Entonces, con lo que decía Lau, por ejemplo, para los gerentes generales a veces cuesta comprar esta idea del bienestar porque no lo ven como tangible, ¿verdad? Te preguntan, bueno, pero porque aquí nos vamos mucho al tema de cómo está la gente, y Laura lo traía desde un principio, ¿verdad? ¿Cómo se siente la gente? ¿La gente está saludable o no? Porque dependiendo de eso, rinde o no, es productiva o no, tiene atención plena o no, se siente energizada, motivada. Entonces, cuando tú llevas este speech a los gerentes generales o a las altas direcciones, te dicen, yo lo que quiero es que la gente me produzca. Sí, pero para producir la gente tiene que estar bien. Entonces esto se va mucho al tema de los hábitos y de integrar hábitos y prácticas en el día a día que vayan formando parte de la cultura y que vayan haciendo cultura para que la gente se sienta bien. Entonces, un ejemplo sencillo. ¿Por qué tenemos que hacer las reuniones encerrados siempre en una oficina? ¿Por qué no Ujú. hacemos las reuniones al aire libre? Es una forma súper práctica y súper sencilla. También hay otro reto ahí, cuando se los planteas de manera tan simple, dicen, ay, pero eso no creo que vaya a hacer efecto. Por supuesto que hace efecto, porque es que estamos regresando a lo básico, ¿verdad? Ese contacto con la naturaleza, ese sentirse libres, cómodos en otro ambiente, como que te baja también el tema del estrés que se produce cuando no hay bienestar dentro de las organizaciones. Entonces, tenemos que ser muy estratégicos al momento de plantearlo, de manera que no se vea complejo, pero que tampoco se vea tan simple que al final no te compren ni una ni otra, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta es yéndose a lo simple, a empezar a integrar rituales, le digo yo, a la práctica organizacional que te pueda ir eh, colocando a las personas en esos entornos saludables y que se perciban como saludables, porque les puedes dar un speech sobre eso, pero si ellos no lo perciben y no lo viven como experiencia, tal y como lo dice Laura, no se vive así, no se queda, no hay bienestar real, ¿verdad? Hay que ser simples, la verdad. Y ahí es donde, integrando esas prácticas, microacciones, ahí es donde puedes ir generando cultura y donde puedes ir cambiando poco a poco eh, quizá esa resistencia que se va generando. Ok, perfecto. Me encanta esa parte de cómo lo fuiste abordando, y ahora sí, Laura, en ese aspecto, para empezar a medir el bienestar en forma estratégica, ¿cuáles serían esos indicadores? O sea, yo puedo tirar algunos, rotación, desempeño, liderazgo, ¿verdad? Pero danos vos de tu experiencia que has puesto en marcha en tus organizaciones, y hoy por hoy, ¿qué es lo que qué es lo que le darías de recomendación
a estas empresas de cómo ir, y ahora sí, poniéndole, como digo yo, esos indicadores duros para que esto sea algo sostenible. Sí, gracias, Alex. La pregunta es súper interesante, ¿verdad? Súper interesante, porque ahí es donde empezamos como a hacer la traducción, un poquito como yo lo visualizo. Em, y entonces cuando hacemos esta evolución, ¿verdad? Dejamos de medir actividades y más bien empezamos a medir el impacto, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Muchas organizaciones a mí me dicen, mira, hicimos 10 iniciativas de bienestar este año. Mira, todos los años les mandamos una cosita para el día del cumpleaños, pero de la gente igual se sigue yendo, mal agradecidos, la gente no entiende la inversión que hacemos. Un día de estos un gerente general me decía, mira, mensualmente los invitamos a un desayuno a los cumpleañeros. Y resulta que si cumplen 50 llegan 12 o 13. Entonces ya yo le dije aquí a la fulana, la gerente de capital humano, que eso yo lo quiero quitar, porque realmente la gente no lo está valorando, porque como están de teletrabajo, entonces prefieren quedarse en la casa. Entonces yo les decía, bueno, otra cosa muy interesante es escuchar a las personas, o sea, escuchar qué es lo que quieren, qué los motiva, ¿verdad? Segmentar incluso porque mucha teoría habla que es un tema generacional. Yo pienso que no, yo pienso que es un tema de personalidad, porque no importa la edad que tengas, hay gente que lo motiva quedarse más en casa, hay gente que necesita, aunque sea joven, ir y conectar con las personas, hay gente que le gusta, decía Sofía ahorita, al aire libre, hay gente que le gusta que le escriban todo por correo, hay gente que le gusta el reconocimiento público y hay gente que no, ¿verdad? Entonces, un poquito hacer esa segmentación, por decirlo así, de mi población, eso para mí es muy importante. Entonces, ya no es preguntarnos, ¿verdad? O decir, mira, hicimos 10 actividades en el año, sino que mi pregunta siempre con ellos es, bueno, ¿y qué cambió después de esas 10 actividades que hicieron en el año? Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a identificar? Primero, bueno, ahorita lo mencionaba, lo decía yo anteriormente, que para mí es un indicador vital, vital en talento, ¿verdad? El tema de la rotación y ojalá identificar la gente que se me va en los primeros 3 meses, porque ahí puede ser un tema de choque cultural o que no los abrazamos en su onboarding o que midamos el primer año, que es de acople, que es de consolidación, qué faltó ahí, objetivos, guías, descriptor, un líder más presente. Y así en los plazos, ¿verdad? De 3 a 5. Normalmente dicen que ya después de los 5 años la gente ya se nos queda en un espacio más grande. Ausentismo, otro factor súper importante. Mira que el webinar habla de bienestar y salud mental, ¿verdad? También todos los temas de ausentismo, qué tanta incapacidad estoy teniendo, qué tanto me baja la gente porque se siente o dice que está enfermo. El tema de desempeño, para mí es otro factor súper importante, cómo estamos midiendo el desempeño y cuál es ese impacto de desempeño. Tenemos a la gente ahí, nada más, andando, produciendo, sí, hey, bien, ahí camina, no es sobresaliente, pero ahí saca la tarea. Bueno, si nosotros invertimos en temas de bienestar, acompañamiento, seguridad psicológica dentro de una organización, pues el desempeño, la productividad, yo siempre lo digo, lo repito y lo escribo, a mayor productividad, mayores resultados. Todos ganamos así, ¿verdad? También. Y el tema de liderazgo, cómo medimos el liderazgo a través de encuestas, de clima, a través de NPS, ¿verdad? Que también hay empresas que lo tienen implementado. Entonces, para concretar, digamos, tu pregunta, yo empezaría entonces con 3 indicadores muy claros, duros, pero claros, ¿verdad? Y que creo que cualquier área de talento y cultura, de recursos humanos, de capital humano, como le llamen en sus empresas, quiere arrancar y veo que es fácil de que lo podamos obtener es la rotación de talento clave, porque hay rotación deseada y hay rotación no deseada, ¿verdad? Entonces,
sobre todo la de talento clave, o sea, la no deseada, la que no queremos que no se nos vaya, que se nos mueva. El segundo, el nivel de compromiso real de ese equipo, que eso lo medimos también a través de encuestas, ojalá encuestas, ¿verdad? Para mi gusto y por mi experiencia de lo que hemos aplicado, no esa encuesta de cada 2 años o cada año, ojalá encuestas más cortas, más seguidas. ¿Por qué? Porque vamos teniendo información y vamos moviendo el timón, ¿verdad? Para el lado donde la gente quiere que se mueva. Además, los integramos en la definición de actividades que salga desde el colaborador. Por eso digo que es muy importante la escucha. Ah, es que el jefe dice que, pero seguro, sí, el almuerzo para toda la gente. Y hay gente que dice, a mí que no me lleven a almorzar, yo soy feliz aquí, a mí ni el que me gusta, yo aquí que allá. Escuchemos a la gente y veamos a ver entonces ese nivel de compromiso, además porque los incluye. Ay, nuestras ideas fueron tomadas en cuenta y se están implementando, ¿verdad? Y tercero, el cumplimiento de objetivos. Ese es al final el resultado que el negocio está esperando, el objetivo cumplido, la meta alcanzada y ojalá sobrepasada, ¿verdad? Entonces, ahí determinamos si el bienestar está funcionando, cómo se siente la gente, cómo se involucra el equipo, ¿verdad? Y cómo retenemos a ese talento clave, que no es una actividad, vuelvo y digo, ¿verdad? Sino un marco estratégico de varias cosas que se unen a la vez, que generan bienestar en las personas, pero que al final el negocio también retribuye, digamos, a esa inversión. Ok. No, buenísimo. Ahí te iba a preguntar, Sofi, a vos, digamos, en el tema de la correlación y productividad desde tu punto de vista, porque, vamos a ver, me parece súper interesante lo que dice Laura, y cuando aquí vos decís, se cumple la meta, esa es la meta numérica de la compañía, no importando qué fue lo que pasó con los cristianos de la organización, o sí llegamos a la meta, pero tenemos un montón de indicadores, como decías vos, Laura, y para Sofi, ausentismo, o sea, rotación. Compromiso, sentismo. Ujú. Exactamente. Entonces, en el camino fuimos perdiendo a colaboradores, pero siempre llegamos. Entonces, o sea, hay que tener un balance. ¿Cuál sería ese balance en esa correlación con productividad, Sofi? Ya, ahorita que escuchaba a Laura hablar, también pensaba que hay ciertos indicadores que hay que cuidar y estos indicadores ya son más de la persona, no son indicadores que necesariamente medís, ¿verdad? Y que llevas una bitácora o un scorecard ahí, pero es, por ejemplo, em, y que te pueden sumar, o sea, son un complemento para que no suceda eso que estás diciendo de, ok, se alcanzó el resultado, pero en el camino perdimos ahí a varias personas o a varias cosas que sucedieron, ¿no? Y está, por ejemplo, la conexión